Hola chicas, vamos a coser nuestra blusa ya paso a paso y si te acabas de unir te aconsejo que veas la parte 1 y la parte 2 de este tutorial, descargues tu patrón y te unas a coser con nosotras. Lo primero, estabilizar las partes curvas de nuestras piezas, aquí en la sisa de la parte delantera y también en la parte frontal, lo que se cruza como indican las flechas, pero también en la parte de detrás, tanto en el cuello como en la sisa. En la parte del cuello el pespunte irá desde la parte de los hombros hasta la parte central y en la sisa desde el hombro también hasta la parte de debajo de la axila. Vamos a nuestra máquina y vamos a pasar la costura entre 0,5 y 0,6 milímetros. Es importante porque esta medida después nos va a ayudar para hacer el dobladillo de la parte delantera, así que asegúrate de no superar estos milímetros. El largo de la puntada va a ser el normal de siempre, entre el 2 y el 3, y el hilo no hace falta que combine con tu tela porque esta costura, este pespunte, no se va a ver. Este paso es súper importante. En muchos patrones, cuando vienen las instrucciones, no lo indican, pero aunque no lo indiquen, hazlo siempre, sobre todo si tú tienes un cuello redondo, en pico, cruzado, todo que esté cortado un poquito al bies. Esto tiende a deformarse cuando vamos cosiendo y es genial para que después nos encajen todas las piezas y cuando terminamos después de tanto esfuerzo nuestra nueva prenda nos quede preciosa y perfecta en nuestro cuerpo. La técnica se llama Stay Stitch y en español no sé cómo se llama, pero mirad, la costura queda muy bien estabilizada y podemos trabajar ahora con todas las piezas sin miedo a que se deformen. Antes de pasar al paso 2, busca un hilo que coincida y que combine con el color de tu tela. Lo siguiente, coser las pinzas. Si no sabes cómo marcarlas, échale un vistazo al vídeo anterior porque lo explico allí. La pinza siempre se cose de la parte ancha hasta la punta. Ahora con alfileres vamos a hacer coincidir la línea de delante con la de detrás para que nuestro pespunte coincida perfectamente con las dos líneas. Vamos a coser ya nuestra pinza, pero recuerda no atacar en la punta. Vamos a coser una línea, una costura por encima de la línea que hemos marcado y vamos a ir quitando los alfileres poco a poco. Recuerda que cuando llegues a la punta de la pinza, sujetarla muy bien con el dedo para que no se mueva y vamos aquí más despacito. Levantamos la aguja y muy importante dejar los hilos largos. Corta dejando los hilos largos porque a continuación vamos a hacer unos nuditos para que se quede, pues eso, fija y que con los lavados no se nos abra y la tengamos que volver a coser. A mí me gusta hacer uno suave, dos suavecitos sin estirar el hilo. El tercero lo aprieto ya un poquito más, pero tampoco mucho para que no se haga ninguna arruga y cortamos cerquita del nudo que hemos hecho. Haz lo mismo en la otra parte de la blusa delantera. Aquí ya tengo las dos cosidas, como veis están las pinzas así un poquito raras, entonces lo que es fundamental ahora es un buen planchado. Las pinzas del pecho siempre se planchan hacia abajo. Lo vamos a planchar por las dos caras, por el revés, pero luego también para el derecho para dejarla bien plana y que se quede perfecta. En el paso 3, a cada parte delantera le vamos a coser su tira mediante una costura francesa. Para ello vamos a unir revés con revés, es decir, las caras bonitas van a estar fuera. Para ello vamos a marcar en nuestra máquina, si no lo tienes marcado, 0,6 centímetros. Yo lo marco aquí con un lápiz porque después se puede borrar fácilmente. Y pasamos una costura por estos 0,6 centímetros. Haz lo mismo también en la otra parte de la blusa.
Cortamos el margen de costura a la mitad, es decir, aproximadamente 0,3 centímetros, poquito a poco. Lo siguiente y fundamental para que la costura francesa se quede perfecta, este es el truco, chicas, es la plancha. Vamos a planchar la costura, el margen de costura hacia un lado, el que quieras, que se quede bien plano y luego por el revés, estirando un poquito la tela para que se quede bien estirada. A continuación vamos a doblar por donde está la costura y que se quede muy recta. Y esto lo vamos a planchar. Si tu tela admite vapor, dale un poquito de vapor para que se quede bien fija y bien plana. Como ves, ha quedado perfecta y entonces ahora vamos a pasar otra costura, otro pespunte por aquí para que la costura que hemos cosido al principio y hemos cortado se quede encabida aquí dentro y no se vea. Vamos a coser con el margen de costura 0,6 centímetros que hemos marcado antes. Igual, no te olvides de atacar bien y si tu tela se mueve mucho, pues pon unos alfileres y también ve sujetando con los dedos para que no se mueva la costura. Ataca también al final. Chicas, ya tenemos nuestra costura francesa cosida. ¿A qué no era tan difícil? Mira cómo queda. Queda muy limpio y pulido, pero lo único que falta para que quede perfecto es darle una plancha. Plánchalo hacia la parte delantera. Y a continuación hacemos lo mismo para la otra parte delantera. Cosemos su costura francesa uniendo la parte delantera con la tira. Y si como a mí se te ha quedado algún hilito por fuera, pues solo lo tenemos que cortar. El siguiente paso será hacer el dobladillo de las partes delanteras y también de la tira. Para ello vamos a doblar 0,6 centímetros y luego otra vez 0,6 y pasar una costura al canto. En la parte delantera ya tenemos nuestros 0,6 centímetros primeros marcados con el stay stitching, pero en la tira no. Entonces aprovecha lo que hemos marcado en la máquina y pasa una costura por la tira a 0,6 centímetros. Lo siguiente es doblar y planchar. Siempre la plancha va a ser nuestra aliada. Dobla 0,6 centímetros, lo planchas, lo vuelves a doblar y lo vuelves a planchar para que se quede bien plano y que luego la costura sea muchísimo más fácil de coser. Es un gran truco de costura, aunque parezca sencillo. La plancha da un acabado profesional a nuestras prendas y marca la diferencia. Plancha bien por encima de la costura francesa, porque aquí hay un bulto extra. Dale un poquito de vapor si tu tela lo admite, insiste para que se quede bien plana. Lo siguiente será asegurar con alfileres lo que hemos planchado para que la costura pues sea más perfecta. Y ahora despacito vamos a pasar un pespunte en el canto. Como es una costura que se va a ver, te aconsejo que elijas una puntada un pelín más larga, entre 3 y 4. Es lo que en inglés se llama top stitching y queda muchísimo más profesional si alargas un poco la puntada. Vamos cosiendo poquito a poco la parte delantera, que como es curva, pues tenemos que ir un poquito más despacio, ir quitando los alfileres poco a poco y luego la parte de la tira que es recta y es más fácil. Es una costura larga, así que tienes que tener un poquito de paciencia, no pierdas la concentración. Y ahora le toca la vista. Vamos a estabilizar también la parte de curva de la vista, empezando por pasar unas costuras desde los hombros hasta la parte central. También igual de 0,6 centímetros. Y en la parte más de hacia afuera de debajo la vamos a terminar. Utiliza el método que quieras para rematar esta parte. En mi caso yo he elegido la overlock, pero puedes utilizar una puntada zigzag también. Como toda esta blusa está con un acabado muy profesional, no me apetece que se vea la puntada esta de overlock. Entonces lo que voy a hacer es planchar la costura
de la overlock hacia adentro y voy a pasar un pespunte para que se quede escondida, porque es una pena que ya que la blusa se va a quedar tan pulida y tan perfecta que se vea esta costura blanca. Tú si quieres puedes hacer lo mismo. Esto no viene en las instrucciones, pero lo añado yo y lo puedes hacer si quieres también. Como ves, doblándolo hacia adentro y pasando un pespunte queda muchísimo mejor. No se ve esta parte ni del zigzag ni tampoco de la overlock, lo cual pues es mucho más bonito. Paso 6 ya. Vamos a unir la parte trasera a la delantera por los hombros. Para ello colocamos la parte trasera con el revés hacia arriba y vamos a ir colocando la parte derecha y la parte izquierda que le corresponda con el bonito hacia arriba, es decir, el revés de la parte delantera tiene que estar encarado a la parte del revés de la parte trasera. No sé si lo he dicho bien, pero en la imagen se ve perfecto. En la parte del cuello tienes que dejar 1 centímetro sin coser. A continuación, pasa un pespunte a 1 centímetro de margen de costura en cada hombro. Una vez tenemos el centímetro en cada hombro cosido, lo que vamos a hacer va a ser recortar esta costura. El margen de costura, como vamos a hacer una costura francesa, vamos a hacer igual que antes. Lo vamos a cortar aproximadamente a la mitad, a 0,5 centímetros, pero es algo que no hace falta que midas. Lo podemos hacer a ojo. Y como te he dicho antes, el buen secreto de una costura francesa es el planchado, pues vamos a hacer lo mismo que te he enseñado antes. Y la costura del hombro la vamos a planchar hacia detrás. Si se ha salido algún hilito como a mí porque estoy trabajando con lino, pues se corta y ya está. En el siguiente paso vamos a unir la vista al top. Las caras del derecho se van a juntar y lo vamos a asegurar con alfileres, toda la parte del cuello y la parte de la vista que también está en los hombros. Una vez puestos los alfileres, da la vuelta al top y vamos a asegurar otra vez con alfileres por esta parte, por la parte de detrás, que es por donde vamos a coser. Y luego quita los alfileres que habías puesto los primeros en la otra cara. Para coser la vista a la blusa vamos a marcar con un rotulador donde empieza la vista. Y atención, aquí la parte de la vista que está en el hombro la vamos a coser por encima de la costura francesa, es decir, tiene que coincidir la costura que vamos a pasar ahora por encima de la línea que ya tenemos, es decir, a 0,6. En cambio, cuando lleguemos al cuello, aquí vamos a coser a 1 centímetro. Por eso te aconsejo que marques dónde está este centímetro, es decir, marca 1 centímetro de la parte externa del cuello a la vista. Cuando tu costura llegue al otro punto del hombro con la vista, vuelves a coser a 0,6 centímetros. Ahora te lo enseño con la máquina por si ha quedado alguna duda. Sitúa la aguja en el primer punto que hemos marcado donde empieza la vista y vamos a coser por encima de la costura francesa haciendo coincidir las dos líneas. Cuando llegues al punto que hemos marcado de la vista con el cuello, entonces vamos a coser, como ves, con un margen de costura de 1 centímetro y esto durante todo el cuello. Puedes dejar tus alfileres puestos, no pasa nada, los puedes quitar después hasta que llegamos al otro punto que coincide con la vista, levantas el pie de tu máquina, giras tu tejido y lo sitúas al margen de costura de 0,6, bueno, que es el de la costura francesa. Aquí tienes que ir más poquito a poco para que coincida tu costura con la costura que ya tenemos, pero con un poquito de paciencia lo vas a conseguir. Y donde ves tu punto marcado donde termina la vista, aquí solo tienes que atacar. Asegura bien con tus dedos la vista a la blusa para que no se mueva y quede bien sujeta. Así es como quedaría la vista cosida nuestra blusa. Y ahora, para que asienta mejor la vista, vamos a hacer unos pequeños cortes sin cuidado de no sobrepasar el margen de costura,
unos pequeños cortes, o también la opción es hacerlo con unas tijeras zigzag. A mí me costaron 10 euros en la mercería y es otra opción porque pues va dando más amplitud a esta parte curva. Me gusta mucho terminarlo con estas tijeras, pero bueno, con las otras se puede hacer igual. Entonces, rebajamos el margen de costura a la mitad y también en la vista, pero atención, la costura francesa no la cortes, solo la parte de la vista unida a la costura francesa en el hombro. Las esquinitas las cortamos bien. Este paso tienes que ir, el vídeo está acelerado, tienes que ir poquito a poco, porque cuando cortamos, pues si no prestamos atención, luego nos podemos arrepentir o que nos caiga alguna lagrimita. Entonces, con las tijeras de toda la vida, pues hacemos unos pequeños cortes, sobre todo en aquellas partes del cuello que sean más curvadas. Y ahora lo siguiente será planchar el margen de costura hacia la vista, no hacia la blusa, es decir, hacia detrás. Y lo vamos a planchar tanto por el revés como por el derecho y asegurarnos de que quede bien plana la costura. El siguiente paso, que en inglés se llama understitch y en español me habéis dicho, gracias, pisa costuras o prensa costuras, pues vamos a coser con un margen de costura entre 2 y 3 milímetros el margen de costura que hemos planchado a la vista. Y para ello elige una puntada más larga, entre 3 y 4, igual que para el top stitch, porque es una puntada que se va a ver y va a quedar más bonito si la puntada es más larga. Empieza a coser allí donde la vista se une con el hombro y poquito a poco vas cosiendo con este margen de costura entre 2 y 3 milímetros. El final siempre cuesta un poquito más porque la tela pues tiene más volumen en la punta, ve poquito a poco y recuerda atacar. Ahora mira cómo queda, esta costura, el understitch no se ve nunca, queda dentro de nuestra prenda y lo siguiente va a ser planchar esta costura bien plana sin que se vea la vista, es decir, tienes que planchar un poquito la vista enrollada hacia adentro. El siguiente paso considero que es opcional, pero viene en las instrucciones. Aseguramos con alfileres, unimos con alfileres la vista a la parte trasera de la blusa y vamos a pasar un pespunte, una costura en el canto de la vista. Yo lo voy a hacer coincidir con la costura cuando he doblado la orilla de la vista. Así es como me ha quedado, como veis coincide el nuevo pespunte con el que ya tenía y queda pues muy profesional, como siempre digo. Ha quedado la costura francesa con la vista, no se ve la costura de la vista a la blusa porque ha quedado dentro y perfectamente la vista queda muy bien asegurada, fija a nuestra blusa. Ahora toca coser los laterales, pero atención, no se cosen igual. El lateral derecho se cose diferente del izquierdo. Entonces, situando tu blusa sobre la mesa, en la parte derecha lo que vamos a hacer es coser primero el lateral que va a tener el hueco, el agujero para pasar nuestra tira. Entonces vamos a pasar un pespunte a 1,2 centímetros de margen de costura, pero de piquete a piquete, donde estoy marcando, aquí no vas a coser, vas a parar y vas a atacar muy bien, ya que esta parte, como he dicho, tiene que quedar abierta para que pueda pasar la cinta y anudarnos la blusa una vez esté terminada. Esta parte no se cose con costura francesa, sino que es una costura normal y ahora se tiene que terminar con el método que prefieras. Yo he elegido la overlock, pero puedes hacer también un punto zigzag. Lo puedes dejar así o, como nos dicen las instrucciones, doblar hacia adentro este margen de la overlock o del zigzag de manera que se quede, que no se vea ninguna costura. Una vez doblado el margen de costura, pasa una plancha para que quede más fijo. Y antes de ir a la máquina, coge los alfileres y asegura bien estas costuras dobladas y planchadas y vamos a pasar un pespunte, una costura bien al canto.
Y como ves, queda un resultado muy profesional, tanto por dentro como por fuera. Se va a quedar estabilizado este hueco para poner nuestra cinta. Ahora toca coser el lado izquierdo y ahora sí lo vamos a hacer con costura francesa, por eso vamos a encarar los lados del revés y lo vas a coser igual que hemos hecho las otras costuras francesas. Una vez lo tengas, la costura la vamos a planchar hacia la parte de detrás, hacia la espalda, por el derecho y por el revés. Ay, chicas, que ya tenemos casi nuestra blusa terminada. Solo nos queda la parte de la manga y rematar el bajo de la blusa. Pero mirad, ahora es el momento de que te la pruebes y de que veas la obra de arte que estás haciendo. Pues vamos ya con la manga y vamos a coser las costuras de la manga con costura francesa. Para ello, como ya sabes, vamos a encarar el revés del revés y dejar los derechos hacia arriba. Y para que no se te olvide, te recuerdo cuál es el truco de una buena costura francesa, que es una buena plancha, tanto por el derecho como por el revés, con vapor si puedes, porque luego el resultado final va a ser muy diferente. Una vez tengas la costura francesa cosida, plánchala hacia la parte de detrás de la blusa, hacia la espalda. Recuerda que es hacia donde están los dos piquetes. El siguiente paso será pasar una costura, un pespunte de piquete a piquete suelta, es decir, sin tensión y con una puntada muy larga porque vamos a fruncir un poquitín la manga. Para ello, acomoda tu máquina para coser mejor y elige la puntada máxima entre 4 y 5 y la tensión a 0. Entonces empieza un par de centímetros antes del piquete sin atacar y dejando los hilos del principio largos para poder después estirarlos un poco. Y en el final hacemos igual. Yo he elegido pasar otra costura, una que ya he pasado a 0,8 y otra a 1,1 aproximadamente, porque considero que pasando dos pespuntes queda mejor que solo con una. Entonces ahora toca estirar un poquito, pero no se trata de fruncir, sino de compactar un poco la tela. Tienes que tener cuidado de que no se haga ninguna arruga, ni que esté doblado, ni que se haga ningún fruncido. Entonces si se produce, estira un poquito la tela. Ahora toca insertar la manga dentro de la blusa. Entonces la blusa tiene que estar del derecho y la manga del revés. De manera que vamos a encarar el revés de la manga con el revés de la blusa. Le damos la vuelta a la manga, la insertamos y recuerda que la parte de detrás de la manga es la que tiene dos piquetes y que debe de coincidir con la parte trasera de la blusa. A continuación unimos la manga con la blusa con alfileres. Busca los piquetes, hazlos coincidir y asegúralos con alfileres. Ahora haz lo mismo con los piquetes de la parte trasera de la manga y de la blusa, hazlos coincidir y también asegura bien con alfileres. A continuación hay un piquete que marca el centro de la manga y lo haces coincidir con la costura francesa del hombro. Y ahora pon todos los alfileres que puedas o que quieras, cuantos más mejor, porque ahora tenemos que coser una costura francesa curva que es un pelín más difícil. Lo que vamos, poco a poco lo vamos a conseguir y va a quedar perfecto. Otra vez acomoda tu máquina para coser la manga y vamos a empezar a coser por la parte de la axila. Igualmente que hemos hecho con las otras costuras francesas, vamos a pasar el pespunte a 0,6 centímetros. Como ves, las costuras que habíamos cosido para fruncir quedan por fuera de estos 0,6 centímetros. Pero como lo hemos cosido sin tensión y con puntada muy larga, pues con un sacapunto vamos quitando poquito a poco estos hilos que no te va a costar nada. Ahora asegúrate que en esta costura que hemos pasado a 0,6 no se ha quedado ningún trocito de tela fruncida ni ningún pliegue, sino que está bien plana. Lo siguiente, como ya sabes, el siguiente paso para la costura francesa es disminuir, cortar el margen de costura a la mitad, poquito a poco.
Y también, como hemos hecho antes con la vista, las costuras que son curvas les vamos a hacer unos pequeños cortes, clips que se dicen en inglés, porque va a ayudar a que se abra y cuando se planche la costura francesa curva quede muchísimo mejor. Lo siguiente es planchar, como ya sabes, y volver a pasar 0,6 centímetros de margen de costura y tienes ya tu costura francesa terminada. Si como a mí también se ha quedado algún hilo por fuera, pues no hay más que cortarlo. Lo siguiente será planchar la costura francesa hacia detrás, hacia la parte trasera de la blusa. Y ahora ya vamos a rematar el bajo de la blusa. Puedes hacer un dobladillo de 0,6 centímetros y luego 0,6, como hemos hecho con la parte delantera, pero en mi caso he utilizado el overlock porque lo tenía muy deshilachado. Lo siguiente será planchar y asegurar con alfileres toda la tira y toda la parte de la blusa delantera y trasera. Es bastante largo, así que también ármate de paciencia. Y el último paso será rematar la manga. Para ello vamos a doblar 1 centímetro y luego 3 centímetros. Puedes usar una regla y un rotulador y marcar dónde está el centímetro y los 3 centímetros, pero yo utilizo, como ya habéis visto, la máquina de coser. Como ves, he marcado dónde están los 3 centímetros, de manera que he pasado el pespunte y ahora solo tengo que planchar. Y como no, una plancha, un buen planchado para que nos quede la costura perfecta. Cuando dobles y planches, asegúrate que la costura francesa está bien colocada hacia detrás, hacia la parte de la espalda. Vamos a pasar ahora un pespunte bien al canto, a 2 milímetros más o menos, y utiliza la puntada del top stitching, que es una puntada un poquito más larga, entre 3 y 4. Con el sacapuntos vamos a retirar la costura que hemos utilizado de referencia de los 3 centímetros. Y como ves, con esta técnica queda genial. Hemos llegado ya al final. Mirad, chicas, ya tenemos toda nuestra blusa con las pinzas, las costuras francesas, la vista, todo técnicas muy profesionales que van a embellecer nuestra prenda también por dentro y la van a hacer más duradera. Si no te ha quedado muy bien, no te preocupes porque tal vez es la primera vez que has cosido costuras francesas. Así que lo que tienes que hacer es repetir la blusa y aplicar estas técnicas de acabado a otros patrones que tengas. Anímate y comparte tus costuras en las redes sociales, así nos inspiraremos unas a otras y haremos más fuerte la comunidad costurera. Y ahora, por si se te ha olvidado, dale al like y suscríbete.